Bienvenidos a todos a este debate sobre el Club Bilderberg. Hoy nos reunimos para discutir cómo una organización secreta y su poder sobre la economía mundial y la política internacional afectan a las naciones, la democracia y la justicia social. Durante más de 60 años, el Club Bilderberg ha operado a puerta cerrada, reuniendo a líderes de gobiernos, grandes corporaciones, bancos y medios de comunicación con el fin de coordinar decisiones clave que afectan la humanidad. Para comenzar, cada participante tendrá 10 minutos para expresar su visión sobre el club y su influencia en los gobiernos, la economía y los derechos humanos. Santiago, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juliana. El Club Bilderberg no es solo una reunión anual, sino un espacio donde se orquestan decisiones de enorme impacto para la humanidad, todas ellas fuera del alcance de las democracias y los medios públicos. Este grupo ha sido el centro de varias teorías de conspiración, pero en realidad lo que sucede en sus reuniones está mucho más cerca de la realidad de lo que muchos desearían. El Club Bilderberg es la manifestación de un poder oculto que controla la economía y la política global, diseñado para asegurarse de que los intereses de las élites globales prevalezcan sin ninguna rendición de cuentas. En los videos proporcionados se expone cómo el Club Bilderberg se entrelaza con otros grupos de poder como el Council on Foreign Relations, CFR, y la Comisión Trilateral. Estos grupos comparten una agenda común de control económico y político, y su influencia en los gobiernos, instituciones financieras y políticas internacionales es innegable. No es conciencia de que las grandes crisis económicas como la del 2008 y los conflictos bélicos como la invasión a Irak se hayan alineado perfectamente con los intereses de los miembros de Bilderberg, aunque en sus reuniones se habla de diálogos constructivos y cooperación global. En realidad, las decisiones tomadas están lejos de ser democráticas. El principal problema con el Club Bilderberg es su falta de transparencia. Las políticas discutidas en estas reuniones influyen directamente en las decisiones de los gobiernos, pero nunca se consultan con la ciudadanía ni se les da el espacio en los medios de comunicación. Todo esto se lleva a cabo bajo una capa de opacidad, donde las decisiones que afectan a millones de personas son tomadas en secreto por un pequeño grupo de élites, muchas de las cuales tienen intereses financieros que se superponen con sus decisiones políticas. En el caso de las políticas económicas, este grupo de élite tiene la capacidad de influir en las tasas de interés, los rescates financieros y la creación de instituciones que favorecen a los más poderosos, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. La globalización, tal como la conocemos, ha sido orquestada en gran medida en estos encuentros y su impacto en las clases medias y bajas es devastador. Lo que debemos entender es que este poder no solo está afectando la economía mundial, sino que está erosionando las bases de la democracia. Cuando un grupo pequeño de personas toma decisiones sin la participación de los ciudadanos, se convierte en un acto de despojo de la soberanía de las naciones. Si los gobiernos continúan colaborando con estas élites y permitiendo que sigan operando en secreto, se seguirá marginando al pueblo en el proceso de toma de decisiones políticas y económicas. Gracias, Santiago. La perspectiva económica sobre el Club de Gilbert es igualmente alarmante. Si bien las teorías sobre conspiraciones pueden ser intrigantes, la realidad económica es más grave de lo que muchos suponen. El grupo tiene el control de mayores activos financieros del mundo y por lo tanto puede influir sobre las políticas de casi todas las naciones de una manera que no es democrática ni tampoco transparente.
Lo que vemos en el Club Bilderberg es una concentración de poder económico en manos de unos pocos actores que controlan la política global. Esta concentración de poder tiene efectos directos sobre los mercados financieros, las políticas fiscales y monetarias de los gobiernos e incluso sobre la producción y el comercio mundial. Los videos proporcionados por el profesor nos dejan claro que estos grupos tienen la capacidad de manipular los mercados y establecer reglas que favorecen a las élites financieras y corporativas, a costa de las clases medias y bajas. Tomemos como ejemplo la crisis económica del 2008, que fue el resultado directo de la falta de regulación en los mercados financieros. Lo que muchos no saben es que los principales responsables de las crisis financieras son las instituciones y actores económicos que tienen fuentes y vínculos con el Club Bilderberg. Los bancos más grandes del mundo, como JP Morgan Chase y Goldman Sachs, son instituciones que juegan un papel central en estos encuentros. Cuando se produjo la crisis, las élites de Bilderberg estuvieron en una posición para influir en las decisiones de los gobiernos y bancos centrales, decidiendo el destino de millones de trabajadores y familias alrededor del mundo. El control que tienen sobre los mercados financieros es total. Los miembros del grupo Gilbert dictan pues las políticas de los bancos centrales y las instituciones financieras internacionales, que a su vez dictan las políticas económicas que afectan a la nación. A través de estas decisiones se promueve una agenda global que beneficia a grandes capitales, mientras que los países más pequeños y sus economías locales quedan atrapados en un sistema de deuda que es casi imposible de escapar. Lo que me parece más preocupante es cómo el poder económico de este grupo afecta a las políticas nacionales. A menudo vemos que los países deben cumplir con las directrices impuestas por estas élites, aunque estas políticas sean perjudiciales para su población. En muchos casos, la estabilidad económica de un país depende de su capacidad para complacer a los intereses de las grandes corporaciones globales, que tienen conexiones pues, con el Club de Bilderberg. Esta dependencia de las políticas dictadas por actores privados sacaban de la soberanía de los países, creando un sistema económico global injusto y desigual. Gracias, María. Pues como sociólogo, mi enfoque está en cómo este tipo de poder afecta a las democracias. Lo que vemos con el club, pues es un pequeño grupo de élites globales que tienen la capacidad de moldear el destino de muchas personas sin que nadie tenga ni voz ni voto en ese proceso. Pues las decisiones que toma este grupo no solo afecta a la economía, sino que también diseñan un sistema político pues, en el que los intereses de las grandes corporaciones es lo único que les importa. Las sociedades democráticas pues, se construyen sobre la premisa de que las decisiones deben ser tomadas por representantes electos por la población. Sin embargo, pues, el club y otros grupos como el CFR y la Comisión Trilateral han creado un sistema en el que las decisiones políticas y económicas, las decisiones clave, pues son tomadas en espacios cerrados, sin el control de las democracias locales. Y pues este fenómeno de poder en la sombra debilita la capacidad de los gobiernos para gobernar de acuerdo con los intereses públicos. Pero pues el mayor problema que enfrentamos es que el poder económico y político del club está completamente desconectado de las necesidades que tienen las personas. Y aunque se presentan como defensores del libre comercio y la globalización, lo que realmente están haciendo es crear un sistema que favorece pues, a los ricos y a los más poderosos. Esto crea una clase de élites que tiene el control de los recursos y de las decisiones, mientras que pues, el resto de la población queda regalada a una posición de dependencia económica. Y además esto tiene implicaciones sociales y políticas graves, ya que cuando los gobiernos están sujetos a los intereses de estas élites, pues pierden su capacidad para tomar decisiones en beneficio de sus ciudadanos. Y en lugar de trabajar para garantizar el bienestar de todos, pues los políticos se ven presionados
para seguir las agendas impuestas por estos grupos. Y por último, pues la democracia se convierte en una mera formalidad, mientras que las verdaderas decisiones de poder se toman a puerta cerrada en lugares como las reuniones del club. Ahora que hemos escuchado las intervenciones iniciales, quiero profundizar en algunos de los temas clave. Santiago, mencionaste que el poder económico del club condiciona las decisiones de países y empresas. ¿Cómo pueden las naciones más pequeñas a los países en desarrollo resistir este tipo de control? Es una excelente pregunta. La respuesta no es tan sencilla. Las naciones más pequeñas o en desarrollo se enfrentan a una desventaja estructural enorme cuando se trata de resistir el control que ejerce el Club Bilderberg y otros grupos de poder económico global. Sin embargo, existen formas en que todos estos países pueden comenzar a tomar un control más activo sobre su futuro, y es a través de la cooperación internacional y la movilización popular. Lo primero que deben hacer es crear alianzas. ¿Con quién? Con otros países que estén en una situación similar. A través de la cooperación regional pueden fortalecer sus posiciones en las negociaciones internacionales. Por ejemplo, los países en desarrollo pueden formar bloques regionales que tengan una voz más fuerte en organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o incluso en foros como el G20, donde las decisiones cruciales sobre el futuro de la economía global se toman. Otra parte de resistencia es la transparencia y la información. A menudo, las élites del Club Bilderberg operan en la oscuridad, pero si los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil empiezan a hacer un seguimiento más exhaustivo de sus acuerdos internacionales y de las políticas impuestas, podrían comenzar a exigir mayor transparencia. Los medios de comunicación independientes también pueden jugar un papel crucial al exponer las conexiones entre los gobiernos y las élites globales, así como las políticas que afectan negativamente a sus ciudadanos. Finalmente, un aspecto crucial es la educación. Si la población está más informada acerca de cómo el poder global opera, será más difícil para las élites manipular la opinión pública. La educación es una herramienta poderosa que permite a los ciudadanos comprender mejor los efectos de las políticas económicas y cómo estas decisiones tomadas en lugares como Bilderberg afectan sus vidas. La movilización a través de movimientos sociales también puede ser una forma poderosa de resistir este control. Mariana, tú mencionas cómo la concentración del poder económico puede afectar negativamente a los países en desarrollo. ¿Qué tipo de medidas concretas pueden tomar los gobiernos para proteger sus economías frente a la presión de grupos como Bilderberg? Es una excelente pregunta. La respuesta nuevamente no es simple, pero hay algunas medidas claras que los gobiernos pueden tomar. En primer lugar, los países deben fortalecer sus economías internas. Esto significa crear políticas que apoyen a las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, y que promueven la inversión en sectores productivos claves, como la agricultura, la manufactura y la tecnología. Al hacerlo, pueden reducir su independencia de las multinacionales y aumentar su capacidad de autodefinirse. En segundo lugar, estos países deben diversificar sus fuentes de ingresos. La dependencia de un solo sector económico o de los préstamos internacionales hace que los países sean vulnerables a las presiones de las grandes corporaciones y bancos internacionales. En lugar de estar sujetos a las decisiones de instituciones como el FMI o el Banco Mundial, los países pueden buscar formas alternativas de financiamiento, como asociaciones estratégicas con otros países o a través de la emisión de bancos soberanos. Además, los gobiernos deben invertir en infraestructura crítica y en educación para crear una base sólida que permita a sus economías crecer de manera independiente.
En términos de comercio internacional, también pueden promover políticas que favorezcan acuerdos bilaterales o multilaterales en lugar de depender de las reglas impuestas por las grandes economías globales. Esto ayudaría a proteger a los países en desarrollo de las decisiones impuestas del Club Bilderberg. Sin embargo, estas medidas por sí solas Andrés, has hablado sobre la falta de soberanía. ¿Qué tipo de medidas pueden implementar las democracias para asegurarse de que las decisiones económicas globales no infrinjan los derechos democráticos de sus ciudadanos? Bueno, pues la falta de soberanía pues, es un tema muy delicado, ya que los países más poderosos han logrado una posición dominante en las decisiones tanto económicas como políticas internacionalmente. Y pues esto lo que crea es un sistema de gobernanza global en el que las democracias nacionales se ven sometidas a las decisiones de una élite global, que pues no rinde cuentas a la gente. Para contrarrestar este fenómeno, las democracias deben restablecer su control sobre las políticas internas y extranjeras, y para ello pues, deben tomar varias medidas. En primer lugar, es necesario crear leyes nacionales que limiten la influencia de las corporaciones extranjeras en los gobiernos. Y pues esto incluye leyes que controlen el lobby corporativo y también las donaciones políticas. La transparencia en las relaciones entre los gobiernos y las grandes empresas es algo crucial para garantizar que las decisiones se tomen pues en beneficio de los ciudadanos y no de un pequeño grupo pues, de estas élites. En segundo lugar, las democracias deben asegurar que sus sistemas judiciales pues sean realmente independientes y capaces de intervenir cuando las políticas internacionales violen los derechos de sus ciudadanos. Por ejemplo, pues si un país firma un tratado internacional que beneficia a las élites globales, pero perjudica a la población local, el sistema judicial debería tener la capacidad pues, de anular esos acuerdos y exigir una compensación. Y además, las democracias deben ser más abiertas a la participación ciudadana. Las decisiones sobre economía, comercio y derechos humanos pues, deben ser tomadas con la plena participación de los ciudadanos a través de referendos o consultas populares y no pues, en reuniones secretas como las del club. Y finalmente, pues, los gobiernos deben trabajar con organizaciones internacionales que promuevan la justicia social y económica por organizaciones así como las Naciones Unidas, pues para crear un sistema global más justo y que sea equitativo. Y pues las políticas deben ser diseñadas no solo para beneficiar a las grandes corporaciones, sino también para asegurar que todos los pueblos tengan acceso a los recursos y pues a la toma de decisiones que les afectan directamente. Juliana, como abogado, ¿qué estrategias legales propondrías para evitar que grupos como Bilderberg sigan operando de manera secreta? Como abogado, al aspecto legal de este debate es fundamental. Lo primero que debe hacerse es establecer una legislación internacional que obligue a todos los gobiernos a informar públicamente sobre los acuerdos que firman en reuniones privadas como las del club. Esto incluiría no solo los acuerdos económicos, sino también aquellos relacionados con la política internacional y la seguridad. Una de las leyes más importantes que se necesita es una ley global de transparencia que garantice que todos los acuerdos internacionales sean accesibles al público y a los organismos de control. Además, debería existir un mecanismo que permita a las organizaciones no gubernamentales, la ONG, y a los ciudadanos participar en la vigilancia de estos acuerdos. Eh, Como segundo aspecto, debería haber una regulación más estricta sobre el lobby corporativo.
Muchas de las decisiones que se toman en el club son impulsadas por intereses corporativos, lo que significa que las grandes empresas influyen en las políticas de los países, de manera que no siempre beneficia a la población. Para contrarrestar esto, es necesario que haya regulaciones más estrictas que limiten la cantidad de influencia que las corporaciones puedan ejercer sobre las políticas gubernamentales. Finalmente, las democracias deben fortalecer sus mecanismos legales internos para garantizar que no se tomen decisiones en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso si estas decisiones se toman en foros internacionales. Es imperativo que haya leyes que permitan a los ciudadanos desafiar en los tribunales las decisiones que han sido tomadas sin su consentimiento. Gracias a todos por sus valiosas intervenciones. Como hemos visto, las decisiones que surgen en encuentros secretos como las del Club Bilderberg tienen un impacto directo sobre las políticas nacionales e internacionales. A continuación, quiero seguir profundizando en algunas de las cuestiones planteadas, en particular sobre la relación entre el poder económico y las decisiones que afectan tanto a las naciones en desarrollo como a los países más poderosos. Santiago, en tu intervención inicial hablaste sobre cómo las élites del Bilderberg manipulan las crisis económicas a su favor. ¿Puedes explicar más detalladamente cómo el control de las finanzas globales y las políticas de austeridad han sido utilizadas como una herramienta para seguir favoreciendo a estas élites y cómo afectan a los países más vulnerables? Claro que sí, Juliana. El control de las finanzas globales a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que sus siglas son FMI, el Banco Mundial y los grandes bancos de inversión, es uno de los mecanismos más poderosos que las élites del Club Bilderberg han utilizado para mantener su dominio sobre la economía global. Tenemos como ejemplo la crisis del 2008. En esa ocasión, los bancos estaban vinculados a grandes corporaciones y a las élites globales. Recibieron rescates millonarios, mientras que millones de personas en todo el mundo perdían sus empleos, viviendas y ahorros. La respuesta política a la crisis fue la implementación de políticas de austeridad que básicamente significaban recortes masivos en servicios públicos y el gasto social de los gobiernos. Estas políticas fueron promovidas y presionadas por las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que a su vez estaban profundamente influenciadas por los miembros del club. La austeridad ha sido vista como una herramienta para reducir el déficit y restaurar la confianza en los mercados, pero en realidad lo que hace es reforzar el poder de las grandes corporaciones y bancos al reducir las posibilidades de inversión pública en educación, salud y desarrollo. Los países más vulnerables, especialmente en América Latina, África y Asia, han sido los más afectados por estas políticas. El hecho de que los gobiernos deban pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial para salir de sus crisis los obliga a aceptar condiciones que limitan su capacidad de decisión política y económica. Estas condiciones no solo afectan su capacidad de desarrollo, sino que también refuerzan un ciclo de deuda que favorece a las élites globales, mientras empobrece a las naciones más débiles. Por ejemplo, la deuda externa de muchos países ha aumentado de manera exponencial después de cada crisis económica, ya que las soluciones propuestas por las élites financieras no han resuelto las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad. Las políticas de austeridad que siguen a cada rescate financiero son diseñadas para garantizar que las élites globales sigan controlando la economía mundial, mientras que los pueblos siguen pagando los costos de estas decisiones. Además, los gobiernos de los países más afectados no tienen poder real para negociar estas condiciones. La presión es tan grande que se ven obligados a aceptar estos acuerdos, lo que significa
que las políticas que se implementan son las que benefician a un pequeño grupo de poderosos, mientras que las necesidades de las poblaciones más vulnerables son ignoradas. Mariana, tú hablas de la concentración del poder económico y de cómo esta afecta a las naciones más pequeñas. Has mencionado cómo las corporaciones y los bancos dictan las políticas nacionales a través de su poder económico. ¿Qué medidas pueden tomar los países en desarrollo para evitar caer en la trampa de la deuda y la dependencia de estos actores globales? Este es el tema central, porque la deuda externa es una de las principales herramientas de control que las élites globales emplean para mantener a los países más pequeños bajo su dominio. En lugar de depender de los préstamos de instituciones como la FMI o el Banco Mundial, los países en desarrollo deben comenzar a adoptar una estrategia de desendeudamiento. Esto implica, en primer lugar, una política de no aceptar préstamos que vayan en contra de sus intereses a largo plazo. Una forma de empezar es renegociar la deuda externa bajo términos más favorables. Por ejemplo, en lugar de aceptar condiciones de pago que sean insostenibles, los países podrían buscar acuerdos de reestructuración de deuda que los permita mantener su soberanía económica sin comprometer sus recursos. El problema es que los gobiernos de los países en desarrollo a menudo carecen de fuerzas políticas para negociar en igualdad de condiciones con los actores globales. En este sentido, la clave está en cooperaciones entre países. En segundo lugar, los países en desarrollo pueden buscar alternativas al financiamiento tradicional o a través de acuerdos bilaterales o multilaterales en los que no se dependan de los bancos internacionales. Los acuerdos entre países pueden ser una forma de evitar los riesgos asociados con la deuda externa y las políticas impuestas por actores globales como los del Club Bilderberg. Estas naciones también pueden recurrir a fuentes de financiamiento más justas, como los fondos de inversión de impacto social, que no buscan maximizar las ganancias, sino mejorar el bienestar de las personas. Es importante que los países más pequeños también promuevan políticas de desarrollo económico internas que prioricen la inversión de educación, infraestructura y sectores productivos, en lugar de depender de las importaciones y de los productos de las multinacionales. Deben fortalecer sus economías internas y fomentar una producción local más robusta. Al hacerlo, los países en desarrollo pueden reducir su dependencia de las políticas económicas impuestas desde fuera. Lo que está claro es que los países en desarrollo deben comenzar a cuestionar el sistema global que actualmente los mantiene atrapados en un ciclo de deuda. Si no se hace algo para cambiar este paradigma, seguirán siendo vulnerables a las presiones económicas de las élites globales que dictan las reglas desde lugares como el Club de Bilderberg. Andrés, mencionaste anteriormente cómo la concentración del poder en manos de las élites globales debilita la democracia. ¿Qué pasos prácticos pueden tomar los gobiernos democráticos para restaurar la soberanía nacional frente a estas élites económicas? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y pues lo primero que deben hacer los gobiernos democráticos sería recuperar el control sobre sus políticas internas, ¿no? Y pues esto implica restaurar la soberanía política, económica y social, para que así las decisiones que afectan a la población no sean tomadas en reuniones secretas entre unas pocas personas, sino pues por representantes elegidos democráticamente. Y una de las maneras más importantes de recuperar la soberanía pues es reducir la dependencia de las instituciones financieras internacionales como el FMI, que pues tiene un historial de imponer políticas económicas que benefician a las grandes corporaciones y no a los pueblos. Los gobiernos deben pues fomentar políticas fiscales que no estén dictadas por los intereses de los mercados internacionales, sino que estas políticas deben priorizar el bienestar social y el desarrollo económico nacional. Otra medida clave es la regulación de las grandes corporaciones, ya que pues debe haber leyes que limiten el poder de las multinacionales y
que éstas aseguren que las empresas no puedan influir de manera indebida en las políticas nacionales. Las reformas laborales y fiscales que busquen reducir la desigualdad y proteger a los trabajadores de los abusos de las grandes corporaciones, pues son muy importantes para que los gobiernos democráticos pues, puedan recuperar el control sobre sus economías. Además, las democracias también pues, deben promover la participación popular en las decisiones políticas, ya que las políticas económicas, por ejemplo, pues deben ser discutidas abiertamente con la sociedad civil, para que así los ciudadanos pues entiendan cómo las decisiones de los gobiernos afectan sus vidas, y esto además se puede hacer a través de pues, referendos, consultas populares o incluso pues una mayor participación en los parlamentos nacionales. Y finalmente, pues los gobiernos también deben abogar por un sistema global que sea más justo, pues en el que las decisiones no se tomen en lugares privados, como ya he dicho anteriormente, como en el club, sino pues en foros internacionales democráticos como las reuniones de las Naciones Unidas. Y pues para lograr esto es necesario un cambio de paradigma en la gobernanza global, donde la participación y la justicia social pues tienen que ser la prioridad. Juliana, como abogada, puedes proponer, ¿cómo propones que se establezca una legislación que garantice la transparencia y la rendición, rendición de cuentas en los acuerdos internacionales que afectan a los países más pequeños? Lo que necesitamos, en primer lugar, es una legislación internacional que obligue a los gobiernos a hacer públicos todos los acuerdos internacionales que firman, especialmente aquellos que están relacionados con instituciones como el Club Bilderberg. Estos acuerdos no pueden ser secretos. Si los acuerdos económicos de política internacional o de comercio afectan a la población, deben ser accesibles al público para que todos puedan entender cómo se toman las decisiones. Una ley de transparencia internacional podría obligar a los gobiernos a publicar los documentos relacionados con las reuniones secretas, las decisiones tomadas y las políticas que se implementan como resultado de estos encuentros. Además, los acuerdos de libre comercio y las políticas fiscales deben ser revisadas y evaluadas por organismos internacionales independientes que garanticen que no se están violando los derechos humanos ni las normas democráticas. Es también necesario fortalecer las leyes nacionales del control del lobby. Las grandes corporaciones no pueden tener la capacidad de influir en las decisiones del gobierno sin ninguna supervisión pública. Las leyes contra el lobby deben ser estrictas para evitar que intereses privados se infiltren en el proceso de toma de decisiones políticas. A nivel de derechos humanos, la legislación debe garantizar que las políticas tomadas en foros internacionales no violen los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vivienda, a la educación y a la salud. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos deben poder impugnar los acuerdos que perjudiquen sus derechos ante los tribunales. Estamos viendo que la lucha por la transparencia y la justicia social no es fácil, pero es esencial. Vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas? Yo tengo una pregunta. Sabemos que este es un tema muy amplio y apasionante, por lo que invitamos a todos a participar activamente en la discusión. Mi pregunta es para Mariana. Has mencionado que las políticas de austeridad promovidas por las élites globales a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha tenido efectos devastadores en los países en desarrollo. ¿Qué soluciones concretas pueden adoptar estos países para desmantelar la influencia de estos actores sin comprometer su crecimiento económico? Es una excelente pregunta, Santiago.
La primera solución que veo es que los países en desarrollo deben comenzar a desestructurar su dependencia del sistema financiero global, que está estrechamente vinculado con instituciones como la FMI y el Banco Mundial. Esto no significa rechazar todo tipo de ayuda internacional, pero sí rechazar las condiciones impuestas que benefician únicamente a las élites, en lugar de aceptar préstamos bajo condiciones de austeridad. Los países deberían buscar alternativas de financiamiento que les permitan tener más control sobre su economía. Por ejemplo, en lugar de endeudarse con la FMI, pueden buscar acuerdos de financiamiento con otros países o bancos multilaterales que no impongan políticas tan estrictas. Una segunda medida importante es la creación de políticas que prioricen la inversión en sectores productivos internos, como la agricultura, la industria y la tecnología. Los países en desarrollo deben de depender de las importaciones de productos manufacturados y comenzar a producir más localmente, lo cual fortalecería su economía interna. También deben buscar mejorar sus relaciones comerciales con países del sur global, a través de sus acuerdos bilaterales que le permitirán tener más poder en las negociaciones. Las instituciones internacionales deben ser reformadas para que presenten los intereses de todo el país, no solo de las grandes economías. Por último, los países en desarrollo deben promover la educación y capacitación de sus poblaciones para que puedan participar activamente en la creación de políticas económicas y en la mejoría de infraestructura interna. En resumen, se trata de un proceso de recuperación de la autonomía económica mediante políticas internas más fuertes y relaciones internacionales más justas. Ahora yo tengo una pregunta para Santiago. Ya que tú has hablado de la opacidad y la falta de transparencia en las reuniones del club de Bilderberg, ¿qué estrategias podrías adoptar en los ciudadanos y los medios de comunicación para exponer las acciones de estos grupos y generar conciencia pública sobre su influencia en las políticas globales? Esta es una de las preguntas más importantes. La opacidad en las reuniones del Club Bilderberg es uno de los mayores obstáculos para entender la forma en que las élites globales operan. Sin embargo, las herramientas para exponer estas acciones existen y la clave está en la colaboración entre los ciudadanos, los activistas y los medios de comunicación. Una de las estrategias más efectivas es la movilización social. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en una herramienta poderosísima para difundir información que antes estaba oculta. Movimientos como Puppy Wall Street o Anonymous han demostrado cómo plataformas digitales pueden ser usadas para exponer la influencia de las élites globales y sus conexiones con los gobiernos y las corporaciones. Los medios de comunicación también juegan un papel crucial, aunque muchos de los principales medios de comunicación están controlados por grandes conglomerados empresariales. Existen medios alternativos y periodistas independientes que pueden investigar y exponer las reuniones del Club Bilderberg. A medida que más personas se interesen por el tema, es probable que más periodistas se adentren en la investigación, ya que el interés público es un factor clave para el periodismo de la investigación. Es importante que las organizaciones no gubernamentales, ONGs, también se involucren en la lucha por la transparencia. Estas organizaciones tienen los recursos y la capacidad para presionar a los gobiernos y a las corporaciones para que liberen la información que se oculta en estas reuniones secretas. La cooperación entre los activistas y la ONG podría llevar a la creación de leyes de transparencia que obliguen a estos grupos a rendir cuentas. El rol de los ciudadanos es crucial. A medida
que la sociedad se informa más sobre el Club Bilderberg y sus implicaciones, el poder de este grupo disminuiría. Cuanta más gente sepa sobre su influencia en la política y la economía global, más difícil será que sigan operando sin ser cuestionados. Ahora mi pregunta va para Sasa. Mencionaste que la falta de soberanía de los países debido al control de las élites globales. ¿En qué propuesta tienes para que los países en desarrollo restauren su soberanía, no solo en términos económicos, sino también en su autonomía política y social? Bueno, pues dando respuesta a esa pregunta, pues porque la soberanía no es solo económica, sino también política y social. Para restaurar la soberanía de un país, pues es necesario un enfoque integral que abarque diversos aspectos de la vida nacional. Pues en primer lugar, los países en desarrollo deben restaurar la soberanía política a través de la reforma de sus instituciones políticas. Y pues esto significa fortalecer las instituciones democráticas internas para garantizar que las decisiones que afectan al país pues se tomen dentro del marco de lo que es la Constitución y no bajo la presión pues de actores externos. Los gobiernos también pues deben tomar decisiones que estén alineadas con el bienestar de los ciudadanos y no solo con los intereses de las élites globales que operan en la sombra. Una segunda medida clave pues, sería la creación de una política exterior que favorezca la cooperación sur-sur. Y pues esto significa que los países en desarrollo deben buscar establecer relaciones más estrechas con otros países del sur para así crear pues, una red de apoyo mutuo que les permita negociar mejores condiciones económicas y políticas. Y pues la cooperación entre estos países puede proporcionar pues, una forma de resistencia frente a las políticas impuestas por las grandes economías del norte. Y en cuanto a la soberanía social, los países pues deben trabajar para garantizar que sus sistemas educativos, sistemas de salud y sistemas sociales pues no estén subordinados a los intereses de las corporaciones multinacionales. Y esto implica intervenir en sectores públicos que favorezcan el bienestar de todos los ciudadanos, ya que sin la intervención de actores externos que busquen privatizar estos recursos. Y además, pues los países deben restaurar su autonomía cultural y social, ya que esto se puede lograr a través de políticas que promuevan la identidad cultural nacional y el fortalecimiento de la cohesión social. La educación pues, debe ser una herramienta fundamental para fomentar la unidad y el sentido de pertenencia entre los ciudadanos, para que no dependan de las narrativas impuestas por los grandes actores globales. Gracias, Andrés. ¿Cómo podemos ver restaurar la soberanía política, económica y social? Es un proceso largo y complejo, pero fundamental para que los países en desarrollo no sean simplemente receptores de decisiones tomadas por actores externos. Ahora quiero abrir el debate sobre el papel que juegan las políticas económicas en todo esto. Gracias a todos por su participación. Hoy hemos discutido a fondo el poder oculto que ejercen grupos como el Club y cómo este poder afecta la economía global, las políticas de los países y la soberanía nacional. Hemos tocado temas clave como la opacidad en la toma de decisiones, las políticas de austeridad impuestas a los países más vulnerables en las estrategias para restaurar la soberanía económica y política de los países en desarrollo. El mensaje central de este debate es la lucha por la transparencia, la justicia social y la soberanía. No solo es una cuestión económica, sino también una cuestión política y cultural. Los ciudadanos, las organizaciones internacionales y los gobiernos deben unirse para crear un sistema más justo y equitativo. Los grupos de poder que operan en la sombra deben ser desafiados y es nuestra responsabilidad como sociedad presionar por un cambio significativo. Les agradezco nuevamente a todos por su tiempo y sus intervenciones. Espero que este debate haya sido informativo y que nos inspire a seguir luchando por un mundo más justo, donde las decisiones sean tomadas de manera democrática y transparente. Como una medida de reflexión de la formación de ingenieros,
A medida que profundizamos en la discusión sobre el poder económico, la falta de transparencia y el control de las élites globales, quiero dar un giro hacia cómo estos temas impactan nuestra formación como futuros ingenieros. La ingeniería económica como disciplina está directamente relacionada con muchos de los conceptos que hemos discutido hoy, como la toma de decisiones informadas, la gestión de recursos y la maximización de la eficiencia. Como estudiantes de ingeniería, ¿cómo podemos utilizar nuestros conocimientos para entender o incluso contrarrestar estos efectos? Santiago, ¿qué opinas sobre cómo la ingeniería económica puede ayudarnos a comprender y contrarrestar las influencias del poder global en nuestras economías locales? Creo que la ingeniería económica puede desempeñar un papel crucial en ayudar a entender la interrelación entre el poder económico global y las políticas que afectan a los países en desarrollo. Como futuros ingenieros tenemos la capacidad de analizar de manera crítica las decisiones económicas que afectan a las naciones. La ingeniería económica se basa en la optimización de recursos y en la toma de decisiones informadas, lo cual nos da las herramientas necesarias para ver más allá de las políticas que nos imponen. Por ejemplo, los conceptos de costo-beneficio, el análisis del riesgo y la optimización de recursos, que son fundamentales en la ingeniería económica. Pueden aplicarse para evaluar las implicaciones de los acuerdos internacionales impuestos por las élites globales. Si aplicamos estos principios al estudio de las políticas de austeridad o a los rescates financieros globales, podríamos analizar más objetivamente cómo estas decisiones afectan a las economías locales y cómo a menudo favorecen a los poderosos, en lugar de beneficiar a las sociedades. Además, los ingenieros económicos pueden utilizar sus habilidades para diseñar políticas más equitativas y sostenibles. Por ejemplo, mediante el análisis de los sistemas financieros y el estudio de los flujos de capital, podemos identificar cómo los recursos se están distribuyendo y estos flujos están siendo utilizados para favorecer a unos pocos a expensas de las mayorías. Con esta información, podemos crear modelos económicos alternativos que sean más justos, más transparentes y que promuevan el bienestar común. Mariana, como experto en economía global, ¿cómo ves el papel de la ingeniería económica en la creación de modelos económicos alternativos que no dependan de las grandes élites financieras? ¿Cómo puede la ingeniería económica ayudar a generar soluciones para países en desarrollo sin la intervención de actores globales como el Bilderberg? Bueno, la ingeniería económica tiene un papel fundamental en la creación de modelos que pueden contrarrestar la influencia de las grandes élites financieras. En muchos casos, las políticas de las élites globales están, que se promueven están basadas en la maximización de beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta el impacto social o ambiental. La ingeniería económica, con su enfoque en la optimización de recursos, puede diseñar modelos que consideren el bienestar social, el desarrollo sostenible y la equidad. Por ejemplo, una de las áreas en las que la ingeniería económica puede ser decisiva en la reestructuración de los sistemas de deuda de los países en desarrollo. En lugar de seguir aceptando las condiciones impuestas de los grandes bancos internacionales, los ingenieros económicos pueden crear modelos financieros alternativos que permitan a estos países acceder a financiamientos sin caer en la trampa de la deuda. Esto implicaría la creación de instrumentos financieros más transparentes, que no se estén diseñando para beneficiar solo a los prestamistas, sino que favorezcan el crecimiento económico de las naciones receptoras. Además, los ingenieros económicos pueden utilizar sus conocimientos para promover políticas fiscales que reduzcan la concentración de riquezas. Los modelos económicos alternativos pueden incorporar políticas que fomenten la redistribución de los recursos a través de impuestos,
progresivos o mecanismos de inversión pública que prioricen la educación, la salud y la infraestructura. Esto permitirá que las economías locales crezcan de manera sostenible sin depender de las grandes corporaciones multinacionales. Finalmente, la ingeniería económica puede ayudar a fortalecer la soberanía económica de los países en desarrollo mediante la creación de sistemas de comercio y de financiamiento más equitativos. Los ingenieros económicos pueden diseñar políticas comerciales que favorecen a los países más pequeños en las negociaciones globales y al mismo tiempo promover acuerdos que no estén condicionados por las grandes potencias económicas. Andrés, en tu intervención hablaste sobre la soberanía y la democracia. Desde la perspectiva de la ingeniería económica, ¿cómo crees que los ingenieros pueden contribuir a fortalecer la soberanía económica de los países, evitando que sean dependientes de las decisiones de actores externos como el Bilderberg? Bueno, desde la perspectiva sociológica, el fortalecimiento de la soberanía económica comienza con una comprensión profunda de las estructuras económicas internas de un país y pues su capacidad para tomar decisiones autónomas. La ingeniería económica, con su énfasis en la optimización de recursos y la toma de decisiones estratégicas, puede ayudar a los países a identificar áreas clave en las que pueden reducir pues, esta dependencia de actores externos. Como por ejemplo, los ingenieros económicos pueden diseñar políticas para diversificar la economía de los países en desarrollo, reduciendo así su dependencia de las grandes corporaciones extranjeras. En lugar de depender de las exportaciones de materias primas o de productos manufacturados por las multinacionales, pues los países pueden centrarse en desarrollar sus propios sectores productivos, como la tecnología, la agricultura sostenible y también la industria local. Esto les permitiría generar empleo y fortalecer su base económica, pues sin ser vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales controlados por las élites. Otro aspecto fundamental en el que la ingeniería económica podría contribuir es en la creación de modelos de financiamiento que sean más justos. Los países en desarrollo, pues a menudo se ven atrapados en un ciclo de deuda con instituciones financieras internacionales. Los ingenieros económicos podrían diseñar alternativas a estos préstamos tradicionales como los bonos verdes o los fondos soberanos, que permitan a los países financiar su desarrollo sin estar sujetos a las condiciones impuestas por los grandes prestamistas. Y finalmente, la ingeniería económica puede ayudar a fomentar una mayor participación ciudadana en las decisiones económicas. Esto a través de la educación y la sensibilización. Los ingenieros pueden ayudar a la sociedad a comprender cómo funcionan los sistemas económicos y cómo sus decisiones afectan su bienestar. Esto, a su vez, pues también fortalecería la democracia, ya que los ciudadanos tendrían más poder para influir en las políticas que afectan sus vidas. Finalmente, Juliana, como abogada especializada en derechos humanos, ¿qué lecciones pueden aprender los futuros ingenieros de este debate sobre la transparencia, la justicia social y la soberanía económica? ¿Cómo pueden aplicar estos principios en su formación y carrera profesional? Las lecciones que los futuros ingenieros pueden aprender de este debate son fundamentales para su formación profesional y para el impacto que pueden tener en el mundo. En primer lugar, los ingenieros deben entender que sus decisiones no solamente afectan las empresas y las economías, sino también a las personas y las comunidades. Las políticas económicas, las estrategias de inversión y los modelos de negocio que diseñan tienen implicaciones sociales y políticas que deben ser consideradas y tomadas en cuenta. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de aplicar principios de justicia social en todos los aspectos de la ingeniería económica. Los futuros ingenieros deben ser conscientes de que la equidad y sostenibilidad son esenciales para crear un mundo más justo. Esto significa diseñar soluciones que no solo maximicen los beneficios económicos, sino que también tengan en cuenta los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la reducción de la desigualdad. La transparencia es otro principio clave que debe guiar el trabajo de los ingenieros. En un mundo donde las grandes corporaciones y los actores globales a menudo toman decisiones a puertas cerradas, los ingenieros deben comprometerse a crear sistemas que promuevan la rendición
de cuentas. Esto puede ser tan simple como garantizar las empresas, pues que estas mismas divulguen sus informes financieros de manera clara, o tan complejo como diseñar políticas económicas que permitan a los ciudadanos participar en la toma de decisiones. Finalmente, la soberanía económica es un principio que debe ser integrado en la formación de los ingenieros. Como hemos visto, las decisiones tomadas por actores como el club pueden minar la soberanía de los países y las comunidades. Los ingenieros tienen un papel crucial en el diseño de sistemas que permiten a las naciones mantener su independencia económica y política a través de la creación de políticas que fortalezcan sus economías locales y reduzcan su dependencia en las instituciones internacionales. Gracias a todos por sus intervenciones. Hoy hemos explorado cómo el poder económico y la falta de transparencia en las decisiones globales afectan nuestras vidas y nuestras economías. También hemos discutido cómo los futuros ingenieros pueden aplicar sus habilidades para crear modelos económicos más justos, transparentes y sostenibles. Ahora quisiera concluir este debate con una reflexión final sobre el papel de cada uno de nosotros puede jugar y pues mejorar el sistema global y garantizar un futuro más equitativo. Después de este extenso debate, hemos tocado una amplia variedad de temas cruciales, desde el poder oculto que ejerce el club y su influencia sobre las decisiones políticas y económicas globales, hasta la importancia de la ingeniería económica como una herramienta para desafiar las estructuras de poder y promover un mundo más justo. La transparencia, la soberanía económica y la responsabilidad social son temas que deben ser entendidos profundamente por los ingenieros económicos, no solo desde una perspectiva técnica, sino también ética y política. En primer lugar, quiero destacar lo que se ha discutido sobre el Club Bilderberg y sus implicaciones. Este grupo, como muchos otros actores de poder global, actúa a puertas cerradas, fuera del alcance de la mayoría de personas y gobiernos. Sin embargo, las decisiones tomadas en encuentros secretos afectan la vida de millones de personas en todo el mundo. Hemos hablado de cómo a través de mecanismos como el FMI y el Banco Mundial y otras instituciones internacionales, las élites globales imponen políticas de austeridad y manejan las economías de países, especialmente de aquellos en desarrollo, de manera que favorece y fortalece a las grandes corporaciones y bancos internacionales, mientras empobrece a las clases medias y bajas. Lo que hemos aprendido hoy es la opacidad con la que estos actores globales operan. No solo afecta a la economía global, sino también mina la confianza de la gente en los sistemas democráticos. El poder que estas élites tienen sobre las decisiones políticas y económicas ha provocado que muchos países pierdan su capacidad de decidir sobre su propio futuro. La falta de transparencia y la rendición de cuentas es un problema crucial que debemos enfrentar si realmente aspiramos a vivir en sociedades democráticas, donde el pueblo tenga el poder de decidir sobre su destino. Sin embargo, como hemos visto, este debate no solo trata de exponer los problemas, sino también de buscar soluciones. El papel de los ingenieros es fundamental en la creación de estos cambios. Como futuros profesionales, los ingenieros deben reconocer que sus decisiones no solo afectan a las empresas con las que trabajan, sino a las comunidades, los gobiernos y en última instancia al mundo. La ingeniería económica no debe ser vista como una disciplina aislada que solo se ocupa de la optimización de recursos humanos, sino que también debe tener un enfoque holístico que integre la justicia social, la equidad y la sostenibilidad. Durante este debate hemos discutido cómo la ingeniería económica puede servir como una herramienta para entender y contrarrestar los efectos negativos de las políticas impuestas por las élites globales a través de métodos como el análisis de costo-beneficio, la optimización de datos, de recursos y la creación de modelos económicos sostenibles. Los ingenieros pueden ayudar a diseñar alternativas que no dependan del control de las grandes poderes financieros y corporativos, sino que promuevan el bienestar de las personas y la equidad social.
Este tipo de enfoques pueden ofrecer soluciones para aquellos países que se ven atrapados en un ciclo de deuda y dependencia, proporcionando alternativas viables que fortalezcan sus economías y les permitan decidir sobre su propio futuro. La ingeniería económica no debe limitarse a pensar en términos de eficiencia económica en su forma más estrecha, sino que debe incorporar principios éticos de justicia social. Los ingenieros deben ser conscientes de cómo sus decisiones pueden perpetuar o desafiar las estructuras de poder existentes. Las soluciones que diseñen deben ser pensadas desde una perspectiva global y local, donde las necesidades de las personas sean la prioridad. Deben comprender que cada proyecto, cada modelo económico que se crea tiene un impacto profundo en la sociedad, la política y el medio ambiente. Además, es esencial que los ingenieros económicos, como futuros líderes del ámbito empresarial y gubernamental, comprendan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en su trabajo. Como hemos discutido, la falta de transparencia es uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día, no solo en el contexto de Club Bilderberg, sino en todas las instituciones económicas que operan a nivel global. Si los gobiernos y las grandes corporaciones pueden operar sin ser cuestionados, sus decisiones seguirán favoreciendo a unos pocos, mientras que los derechos y el bienestar de la mayoría serán ignorados. Por eso, como ingenieros, debemos ser defensores de la transparencia, promoviendo modelos económicos que sean abiertos, inclusivos y justos. El concepto de soberanía económica también es central en nuestra discusión. La ingeniería económica debe ayudar a restaurar la autonomía de los países y las comunidades. Hemos visto cómo los países en desarrollo son constantemente presionados para aceptar condiciones económicas impuestas por instituciones globales que no toman en cuenta sus intereses. Como ingenieros. Debemos estar comprometidos en el diseño de modelos económicos que permitan a los países recuperar el control sobre sus propios recursos y decisiones. Esto implica apoyar a los gobiernos en el desarrollo de políticas que promuevan el crecimiento económico local, reduzcan la dependencia de los préstamos internacionales y fortalezcan las industrias nacionales. Sin embargo, la soberanía no es solo una cuestión económica, sino también política y social. Como ingenieros debemos promover sistemas que empoderen a las personas y las comunidades, no solo a los gobiernos y las corporaciones. Esto significa diseñar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, que fomenten la participación ciudadana y promuevan la cohesión social. La soberanía social debe ser entendida como el derecho de los pueblos a determinar su propio futuro, y como ingenieros tenemos la responsabilidad de contribuir a que esa soberanía sea posible. En cuanto a las lecciones que podemos aprender de este debate, quiero destacar dos aspectos fundamentales. Primero, la importancia de la justicia y social. Y segundo, pues la necesidad de un enfoque ético como en la ingeniería. Como futuros ingenieros tenemos el poder de diseñar sistemas, procesos y modelos que no sean solamente eficientes, sino que también sean justos. Y nos comprometemos a trabajar por una economía más inclusiva, que respete los derechos humanos y que favorezca a las personas por encima de las corporaciones. Podemos transformar al mundo de manera significativa. La ingeniería no es solamente una disciplina técnica, es una disciplina ética que debe responder a las necesidades de la sociedad. La justicia social, que hemos tocado a lo largo del debate, es fundamental en la ingeniería económica. Debemos crear sistemas que garanticen que los recursos sean distribuidos de manera equitativa, que todas las personas tengan acceso a las oportunidades económicas y que se minimicen las desigualdades. Si bien la eficiencia es clave, no puede ser el único criterio para la toma de decisiones. La ética, la equidad y la justicia deben estar en el centro de todo lo que hacemos como ingenieros. La transparencia también debe ser un principio clave en nuestra práctica profesional. En este sentido, tenemos que abogar por la creación de mecanismos que permiten que las decisiones económicas sean visibles, comprensibles y accesibles para todos. Esto no es solamente importante a nivel gubernamental, sino también dentro de las empresas. Las empresas y organizaciones deben ser responsables de sus acciones, no solamente ante sus accionistas, sino también ante las comunidades a las que les sirven. Finalmente, quiero hacer un llamado a todos los futuros ingenieros aquí presentes, así como a aquellos que trabajan en el campo de ingeniería económica, para que se conviertan en agentes activos de cambio. La próxima generación de ingenieros tendrá la responsabilidad de enfrentarse a los desafíos globales más importantes, y debe hacerlo con una visión clara de la justicia social y la equidad de la sostenibilidad.
Si lo hacemos bien, no solamente seremos capaces de comprender los efectos de los grupos de poder globales, sino que también podremos contrarrestarlos utilizando nuestra formación y nuestras habilidades para diseñar un mejor futuro para todos. Gracias a todos por su tiempo, su participación y sus reflexiones. Este debate nos ha permitido profundizar en los problemas estructurales del poder económico y también nos ha brindado una oportunidad para reflexionar sobre cómo los ingenieros pueden y deben contribuir a la creación de un sistema económico más justo, transparente y equitativo. El debate no termina aquí, sino comienza en cada uno de nosotros, como futuros profesionales que tienen el poder de cambiar el rumbo del mundo. Gracias a todos.